Cordial saludo, estimados estudiantes. Iniciamos la sesión número 10 del módulo Gestión de la Calidad en el Diplomado de Gerencia de Proyectos. Ya estamos llegando a la recta final y por lo tanto pues tenemos mucho ya que condensar en conocimiento, analizar y seguramente contrastar con la realidad de cada uno frente a los proyectos que se realizan. Estuvimos hasta la sesión anterior. En nuestra sesión anterior iniciamos el tema de métricas. Realmente, como ustedes se están dando cuenta, el tema de métricas es un tema amplio, complejo, y llevarlo, digamos, a la práctica puede llegar a ser de un esfuerzo importante porque claramente se requiere que existan datos. Y pues, lo más complicado en un proyecto es generarlos, si no se han generado desde antes. Entonces, seguramente, además de cambiar necesariamente el modelo operativo, creo que lo principal que empieza a cambiar y a evidenciarse que es requerido es la cultura. La cultura de nuestros proyectos es informal. La cultura de nuestros proyectos no piensa en la entrega, más no en el paso a paso para lograrla, y posiblemente al no hacerlo se generan grandes deficiencias en el modelo. Estamos en este momento en la siguiente diapositiva de la presentación de métricas. Tenemos en este slide dibujado aquello que ustedes vieron seguramente en su momento en gestión de los costos del proyecto, y es el tema de valor ganado, la representación de valor ganado respecto a un momento en el tiempo. Recordemos que valor ganado se convierte en un tema poderoso, dado que se da simplemente porque alguien en algún momento se dio cuenta que solo medir por separado el cronograma y por separado los presupuestos no permitían a las organizaciones ejecutantes realmente tener una visibilidad de qué es lo que están realmente haciendo y generando como valor. Esa es la razón por la cual valor ganado se convierte en uno de los instrumentos hoy por hoy pues más utilizados y permiten que pues tengamos claridad acerca de cada uno de los elementos medidos asociados a trabajo. Nosotros podemos gastarnos muchas horas de trabajo y no construir nada. Entonces tampoco las horas invertidas nos representan el avance, pero tampoco las horas invertidas versus el costo invertido nos representan el avance o nos dan una idea de la proyección. Entonces, en este ejemplo tenemos un estimado de hoy. Tenemos un valor ganado, en este caso, que está estimado en 400. Se suponía que deberíamos haber ganado 500, pero realmente me ha costado 600. ¿Eso qué quiere decir? Piénsenlo 5 segundos y yo avanzo. Si ya lo hemos pensado, nos hemos dado cuenta que tenemos un valor ganado que está 100 por debajo de lo que tenemos planificado, y tenemos un costo de 100 por encima respecto a lo que estaba planeado, pero versus lo que hemos hecho, 200 por encima. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos una variación en cronograma o en tiempo de 100 negativo y tenemos una variación en costo de 200 negativo. Esto implica que hagamos un análisis a profundidad porque supongamos que nuestro producto a desarrollar es un cubo. Si fuese un cubo cuyo valor fuera 1000 y hoy estaríamos en la semana 2, y supongamos que son 4 semanas. Si estamos en la semana 2, deberíamos llevar la mitad del cubo construida. Eso es lo que nos dice el valor planeado, porque el cubo es
un cubo de valor de 1000. Pero realmente no llevamos medio cubo, sino 40% de cubo. Es decir, estamos haciendo valor, estamos generando valor por 400. Pero para generar el 40% del cubo, me he gastado lo que sería el costo de un 60% del cubo terminado. Esa es la manera como le damos lectura a la métrica o al indicador de valor ganado. Realmente estamos por encima en un 20% y por lo tanto ya no vamos a lograr construir ese cubo con 1000. Y adicionalmente, si seguimos así, ¿cuánto nos vamos a demorar haciéndolo? Pues vamos 100 por debajo, pues estamos 10% por debajo a la mitad, o sea que vamos a terminar seguramente en la semana 4 o 5, en la semana 5 muy probablemente, pero nos vamos a gastar casi que el 30 o 40% más del presupuesto. Eso pues, esas conclusiones las da la fórmula. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que tener atención a los diferentes indicadores que tenemos a disposición. Así como vemos que tenemos una medición mensual, estamos evidenciando que esa medición no solamente está determinando, por ejemplo, cómo cambia la línea de base. Vemos que el BAC es nuestra línea de base. La línea de base empezó en 1.230.000, podría ser, y en el mes de abril, para el mes de mayo, cambió a 1.400. ¿A qué creen que se debe? Es posible que el patrocinador haya debido fondear un adicional al proyecto y por lo tanto debido a un cambio, a una nueva necesidad o simplemente porque nos estamos excediendo, decidió darle más recursos al proyecto y esa es la razón por la cual estamos hoy en 1.400. Respecto al EAC, dado que es una medida dinámica, pues claramente nunca va a estar necesariamente pegado a la línea del BAC. Es un estimado que cada mes, en este caso, nos da la indicación de qué tan probable es que terminemos este proyecto en ese presupuesto original o cómo estamos evidenciando que podríamos llegar a tener una desviación hasta la finalización del proyecto. Recordemos que el EAC incluye los costos que ya pasaron más las proyecciones. Entonces es realmente el que me da el indicador de cuál es la desviación total respecto al presupuesto del proyecto. En este caso puede ser que hayamos tenido una primera desviación, tuvimos una caída, seguramente pudimos haber evidenciado que podíamos salir de algún contratista y que podíamos reducir los costos. Nos dimos cuenta que no, fue cuando presentamos la solicitud y entonces empezamos a ejecutar. Evidentemente sí necesitábamos más recursos y conforme vamos avanzando hemos encontrado oportunidades de mejora y eso es lo que se está evidenciando aquí. Respecto al CPI y el SPI, hacemos, digamos, más o menos el mismo análisis, solamente que los CPIs son índices, son tasas. ¿Qué tan eficiente estoy siendo con el costo? ¿Qué tan eficiente estoy siendo con el tiempo del proyecto? Si por cada hora que planeo gastarme construyo lo que debo construir en una hora, estoy en 1, o sea, estoy al 100%. Pero si por cada hora que planeo hacer el cubo, hago la cuarta parte de lo planeado, mi indicador debería mostrarme que estoy haciendo como el 25% de lo que debería versus el plan. Esa es una tasa y por lo tanto va a ser necesariamente comparada contra el CPI. ¿Por qué? Decimos que el ideal es que esté en 1. Esta es la línea ideal. Ninguno está en 1.
Y cuando inicia el proyecto, supongamos que iniciamos en enero, cuando hicimos la medición en febrero evidenciamos que estábamos al 90% de efectividad en desempeño en programación. Es decir, vamos 10% por debajo en efectividad, en costo estamos mucho mejor. Nos unimos más o menos en el mes 3, pero en el mes 4 mi tasa de efectividad en costo fue buena. Estoy por encima de 1, es decir, pareciera que por cada hora que planeo gastar hago 1.12 y por cada hora que planeo hacer o avanzar realmente logro el punto 80. ¿Qué podría generar esta situación como difícil de analizar? Básicamente no nos debemos sentir con una conclusión absoluta, porque la teoría dice si su CPI es mayor que 1 está muy bien, si su CPI es menor que 1 está mal, y lo mismo en SPI. En este caso no necesariamente es que estemos bien, en este caso puede ser que tengamos que contratar gente, no la contratamos, la gente no llegó, no me gasté la platica, avancé, pero evidentemente se representa porque el CPI está en positivo, o sea, no me gasté la plata que planeaba gastar. Estoy siendo relativamente más efectivo, pero versus el trabajo, el SPI me dice que estoy atrasado. En este caso, pues el CPI puede ser que haya recibido los recursos, se haya consumido más recursos y evidentemente si una curva o unas estadísticas o unas tendencias me muestran esta situación, es que posiblemente el gerente está haciendo bien la tarea. Está primero estabilizando los indicadores, está cercano a 1, definitivamente está desviado. Si tuviera 5 meses hacia adelante, uno podría pensar que tendría alguna opción de dejar este tema en 1 o posiblemente las tolerancias le permiten simplemente terminar el proyecto de una manera exitosa, habiéndose desviado menos del 90%. Calidad. Estamos en calidad. ¿Por qué hay un indicador de calidad? Vamos a asociar el indicador de calidad exclusivamente para nuestro ejemplo de métricas a defectos. En este caso estamos hablando de un proyecto que tiene errores tipificados. ¿Recuerdan el ejemplo del aeropuerto de Bogotá? En el aeropuerto de Bogotá es exactamente igual de grave un error crítico en la estructura que una pintura. No está esta clasificación. Naturalmente yo sí la puedo hacer, o sea, yo sí puedo, si tengo una buena priorización de requerimientos, yo puedo llegar a concluir cuáles son los defectos por estado y decir, cuando me llega un defecto, ese es gravedad 1 o ese es criticidad 1, cualquier nombre que le queramos dar. ¿Qué quiere decir un defecto gravedad 2? También lo podría clasificar y gravedad 3 pues de la misma manera. Esta es una foto. Este diagrama es una foto. Esto no me presenta el pasado, por lo tanto no tengo posibilidad de proyectar el futuro. Pero es una base sobre la cual yo puedo generar las gráficas que quiera, porque si periódicamente lo estoy haciendo, de pronto los gravedad 1 están incrementándose o de pronto esta foto es una buena foto. Que tenga 40 hoy y que haya tenido 80 el mes anterior y 250 el mes previo, implican que ha habido una enorme mejora en la calidad. Pero si esta foto representa que al mes anterior no teníamos defectos o teníamos 10 y estuvimos siempre más o menos en una tasa de 10 y aquí aparecen 40, tenemos problemas con eso que estamos entregando. Por eso es que una gráfica aislada no nos dice nada. Y siempre serán mejores las gráficas que me representan tendencias, con las que yo puedo hacer ejercicios de análisis basado en la historia para proyectar el futuro. En este caso también estamos midiendo nuestra capacidad para cerrar
elementos de defectos. ¿Qué quiere decir que un defecto se demore abierto entre 0 y 30 días o que se demore abierto entre 30 y 60 días o más de 60 días? Pues dependerá. No podemos decir que un defecto se debe corregir en los primeros 5 días porque si estamos construyendo un cohete, posiblemente la construcción de un cohete es algo más complejo que hacer una remodelación de una sala. Entonces, las correcciones no les podemos colocar un esperado, sino que pues van a estar asociadas precisamente al proyecto, a la industria, a la criticidad y demás. Pero cuando tengamos claridad de qué es el proyecto y de su complejidad y de lo que debería, según los parámetros, ¿se acuerdan que hemos hecho benchmarking? Yo diría, no es posible, no me representa realmente un valor importante en la valoración del proyecto que un defecto se demore más de 3 meses en corregirse. Alguien dirá, para mí, más de 15 días. Alguien dirá, para mí, más de 20 días. Hay que llegar al tiempo en el cual esta gráfica realmente evidencia que estamos siendo incapaces de resolver. Es lo que busca hacer una gráfica que hace análisis de edades. Y ese análisis de edades lo puedo hacer para muchas cosas. Por ejemplo, cambios sin aprobar. Ese es un típico análisis de edades que yo puedo hacer para determinar que hay cambios, que se requiere el proyecto, que la gente está esperando esos cambios, pero que no se aprueban, que hay un cuello de botella. Ese tipo de gráficas nos permiten evidenciar esos cuellos de botella. Nuevamente, ninguna de las que hemos visto hasta ahora, ninguna, ni SPI, ni BAC, ni todas las que vimos anteriores, nos están evidenciando nada diferente a síntomas. Esto es, cantidad de efectos es un síntoma. Yo aquí tampoco tengo claridad de cuál es la causa del problema. Miremos la siguiente y voy a estar en silencio unos cuantos segundos. Esta es. ¿Qué piensan de esa gráfica? Básicamente, supongamos que es el mismo proyecto y lo que estamos mirando es cuántos recursos tenemos contratados y cuántos requeríamos. En el mes 1 requería 2 y me contrataron 2. En el mes 2 requería planeados, te requería 4, pero estoy trabajando con 3. En el mes, sigo con una diferencia de 1 más o menos aquí. Pero aquí ya se amplió la diferencia. Necesitaba más y me quedé con el mismo equipo. Aquí creció el equipo, pero no a la tasa que yo lo necesito. Sigue siendo más la cantidad de recursos que necesito que los que me son asignados. Y hoy recuerden que este eje representa el eje del porcentaje. Hoy estoy trabajando con una cantidad o con un equipo de un 70% versus un 100% que debería tener en todo el proyecto. La pregunta es, ¿esta gráfica muestra una causa o un síntoma? Claramente, aquí estamos viendo causa. Esto ya no es un síntoma. Aquí lo que estamos viendo es que estamos con un equipo reducido en un 30% versus la complejidad que habíamos planificado y puede ser que esa sea la causa de todo lo que está pasando en el proyecto. Que no podemos corregir, que no hemos levantado los requerimientos, que nos estamos atrasando, que la gente se está yendo, que están reventados, que están desmotivados, que generan muchos defectos. ¿Hay manera de analizar causas raíces a partir de un modelo como este de recolección de datos? La respuesta clara es sí.
Lo podemos hacer y lo debemos hacer. Es nuestra responsabilidad no solamente traer gráficas o modelos que nos permitan decir, oye, sí, estamos mal. Oye, sí, ¿cómo estamos de mal? No, la idea es que también podamos identificar con qué instrumentos de medición nosotros podemos determinar que realmente tenemos algunos problemas que ya sabemos cuáles son y por lo tanto hay que resolverlos. Riesgos. A veces dicen, no es posible medir el riesgo. Claro que sí es posible. Es posible medir cuántos riesgos tengo, de qué impacto, con qué probabilidad, en qué categoría se encuentran. En este caso, si nosotros miramos esto, nos estamos dando cuenta que la gran mayoría de los problemas que estamos teniendo es posible que estén proviniendo de los proveedores y tengamos el resto de cosas en control. No tenemos hasta el momento ningún riesgo que venga de la organización o ningún riesgo que venga del tema funcional y ha aparecido uno del tema regulaciones. Ahora, habría que mirar de esta cantidad de riesgos que hemos identificado, que son 14, cuáles realmente son críticos y cuáles no. Tenemos un riesgo abierto, por ejemplo, 2 en amarillo, abierto, 3 en verde, 1 cerrado y 1 materializado. Y podríamos mirar una gráfica como esta, donde miremos cuál es el nivel de riesgo que realmente está teniendo el proyecto. ¿Qué tanto se está moviendo el proyecto respecto al riesgo? En este caso, para la primera gráfica, vemos que en febrero que inició el proyecto solamente había identificado un riesgo. En marzo ya llevo 1, 2, 3, 4 riesgos. En abril llevo, supongamos que estos 2, 2, 4. Entonces tenemos 8 riesgos versus 4. Se están duplicando cada mes. Cada mes hay el doble de riesgos que el mes anterior. Ahora, ¿qué pasa con esos riesgos que estoy encontrando? Que no estoy teniendo ni la capacidad de cerrarlos, porque miren los que están cerrados. ¿Qué quiere decir que yo sí era un riesgo? Que lo pude gestionar y que lo pude hacer desaparecer. ¿Cuántos riesgos ha mitigado? ¿Cuántos riesgos ha cerrado? Pues muy pocos, apenas lleva 5. Pero hoy ya tiene 15 y 5, 20 y 7 o 8, 28. De 28 riesgos ha podido mitigar 5, pero lo peor es que conforme avanza el tiempo se le están materializando, es decir, su traje de bombero vuélvaselo a poner, porque no va a tener capacidad ni de atender todos estos abiertos, ni de gestionarlo suficientemente bien, porque es evidente que su capacidad de gestión efectiva sobre el riesgo es muy baja. Conforme crecen los riesgos, se le materializan posiblemente sin siquiera haberlos identificado. También análisis de edades, como les decía, no necesariamente es un estándar de 30, 60, 90, sino dependerá del proyecto. ¿Qué vamos aprendiendo? ¿Qué es lo que estamos resolviendo con lecciones aprendidas? Pues no lo sabemos, pero finalmente aquí lo que estamos viendo es que los riesgos deberían estar analizados desde el punto de vista de la capacidad que yo he generado o he logrado generar para gestionarlos. Riesgos y costos. Esta gráfica es interesante, es posible que en este momento no quede pues muy clara porque no hemos visto riesgos, pero lo que dice es, oiga, usted tiene que mirar. ¿Recuerdan el presupuesto? Que en el presupuesto teníamos un rubro de contingencia. Ese rubro de contingencia deberíamos estarlo mirando desde esta perspectiva para saber si nosotros tenemos o no una contingencia suficiente para atender los riesgos que se van presentando en el proyecto. Por último, comunicaciones. Y comunicaciones yo lo puedo hacer finalmente siguiendo algún modelo de reporte donde yo comunico a mis grupos de interés cómo está el proyecto.
En este caso estamos diciendo que, por ejemplo, tengamos un espacio en el reporte que le permita colocar a usted cuáles son los puntos de atención, que le permita manejar cuáles son los riesgos identificados y que le permita describir las acciones de mitigación que está realizando o que requiere realizar, para lo cual sus grupos de interés deben apoyarlo. Puede generar una gráfica, la que quiera, que evidencie en qué estado está, en qué estado debería estar respecto al tiempo y cuál es el número de días, de semanas, etcétera, que quiere cuantificar y bajo qué lineamiento o parámetro está cuantificando los retrasos. Adicionalmente, usted puede tener unos semáforos donde va a empezar a marcar, así como lo hicimos en el ejercicio de aseguramiento, cómo vamos en alcance. En este caso el alcance está en rojo, claro, está cambiando. En esfuerzo posiblemente está en verde, claro, si yo me devolviera, hiciera el ejercicio pensando en este proyecto, a nivel de esfuerzo también estamos graves porque la gente no está, a nivel de riesgo, a nivel de cronograma y a nivel de recursos. Y es importante en cualquier informe que presentemos las actividades, tanto las realizadas como las próximas. Y en este orden de ideas generaremos un reporte donde ese reporte presentará, si esto fuera, digamos, el modelo que nos gustaría hacer, como un dashboard, como un tablero de control, colocaríamos los rojos. Fíjense que aquí hay muchos rojos, tenemos algunos amarillos, solamente un verde. Estamos en desempeño en costos por valor ganado, mal, porque tenemos una variación negativa en costo, una variación negativa en cronograma y una variación mucho más grande negativa a la terminación del proyecto. Tenemos el valor planeado, el costo actual, y aquí estamos describiendo la línea S. En indicadores de calidad, por ejemplo, estamos midiendo cuáles son nuestros requerimientos que hemos acordado. Por ejemplo, estamos aplicando encuestas de satisfacción y entonces hemos calificado la satisfacción del cliente en 4. Tenemos aprobados 35 requerimientos, pero la meta eran 50 a la fecha. Entonces vamos un poco retrasados. La varianza en cronograma también la puedo medir. Hay muchas maneras de hacer mediciones. Esta es una idea. Fíjense que yo puedo decir que voy 5 semanas atrasado en el cronograma. La meta es no tener semanas de atraso. Pero adicionalmente estoy contando que voy a necesitar 15 más. Es decir, realmente voy 20 en mi plan por encima. Entonces teníamos 39 semanas. Semanas iniciales estimadas 78, estas son consumidas, y semanas proyectadas totales son 93. Esto es lo que estamos viendo respecto a la variación en cronograma. Respecto a la variación en riesgos, estamos diciendo que tenemos un nivel de exposición, y eso lo van a ver ustedes en el módulo de riesgos, de 800, pero que la contingencia que tengo guardada no me alcanza para eso. Y en alcance, estamos viendo, esta es la gráfica que ya vimos, donde tenemos tantos entregables planeados y tantos aceptados, y claramente el cliente debe estar algo furioso, o el beneficiario final, porque va a una tasa de efectividad menor al 70%. En esta presentación, debido a que volvieron a ver los temas asociados a valor ganado, les he dejado una gráfica o una tablita con el resumen de las fórmulas. Posiblemente lo tienen, pero pues aquí va un resumen que les puede servir para hacer los cálculos y recordar lo que significa cada uno de estos parámetros. Ok, con eso terminamos la primera parte de esta sesión. Vamos a pasar a la siguiente, donde vamos a hablar de calidad en la gestión de proveedores. ¿Qué es calidad en gestión de proveedores? Hacer que los proveedores hagan lo que tienen que hacer, ¿cierto? Que cumplan con lo que deben cumplir, que presenten los informes que deben presentar, que
contraten a quien deban contratar con tal de que yo reciba mi producto, mi servicio en el tiempo, en el costo y en el alcance solicitado. ¿Cómo hago esto? ¿Qué creen? ¿Cómo hago que mis proveedores realmente me entreguen con los parámetros que yo necesito? Haciendo procesos de calidad con ellos. Esa sería la respuesta inicial. Miremos qué quiere decir hacer calidad con los proveedores. Aquí vienen algunos ejemplos que les voy a presentar asociados a esa calidad. Ustedes han visto que yo tengo la posibilidad de buscar en el mercado diferentes proveedores o contratistas de bienes y servicios que me puedan suplir unas porciones ¿de qué? De mi proyecto. Entonces, lo que yo hago de manera natural es elaborar unos términos de referencia, unos pliegos, como se pueden llamar también, o unas solicitudes a presentar propuesta, invitaciones a presentar propuesta, donde los proveedores van a llegar y me van a decir, yo estoy interesado, yo le propongo esto, el otro va a decir, yo le propongo lo otro, y de esa manera vamos a recibir información de terceros interesados en participar en nuestro proyecto. Tenemos un proceso entonces competitivo, y a partir de ese proceso competitivo contrataré proveedores y esperaría que funcionaran bastante bien. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces esos términos de referencia que requerimos hacer no están bien estructurados. El PMI es enfático en decir que gran parte, o en general, más del 80% del éxito en los contratos se da por todo lo que hayamos hecho antes de firmar un contrato, no después. Después de que yo ya firmo un contrato, es lo que quedó, y si está mal, eso es lo que se va a hacer. Entonces, la precisión en el tema es haga buenos términos de referencia. ¿Qué quiere decir hacer buenos términos de referencia? Hacer unos términos completos, hacerlos claros, hacerlos asequibles, hacerlos realistas y estimar el presupuesto y el tiempo conforme con eso que estoy pidiendo. En muchos procesos competitivos lo que ocurre es que el cliente no solamente sueña, sino que espera realmente que el contratista haga y regale. Y en ese orden de ideas de hacer y regalar, pues claramente hay un desbalance o un desequilibrio entre quien compra y entre quien produce. Y posiblemente el que compra dijo yo quiero comprar A, pero estoy pensando en que quiero realmente es A', y el que está vendiendo escuchó que quería A, pero también quiere entregar A menos A'. Entonces, digamos que la torta o el pastel se ve de una manera diferente desde los ojos particulares que estén mirando. Estos términos de referencia pueden ser estructurados de una manera profunda, exigente en calidad y cantidad de información, y tenemos entonces una posibilidad de hacerlo diciendo, bueno, yo, contratante, soy tal, que sería la primera parte, la presentación. Mi empresa hace esto, entonces le estoy diciendo en dónde estoy, qué quiero hacer, cuál es mi situación actual, por qué estoy formulando este proyecto, cuál es la plataforma, los procesos, la estructura organizacional y demás, sobre las cuales estoy generando el proceso, porque me interesa, señor contratista, que usted se entere de todo lo que yo requiero que se entere para que usted me presente una buena propuesta. Esa es la manera como deberíamos pensar cuando contratamos. Le debería informar, y esto es para poder hacer un plan, cuáles son las fechas programadas, por ejemplo, cuándo se entregan esos términos de referencia, cuál es la fecha de cierre de consultas,
cómo se recepcionan las propuestas, en cuándo se recepcionan. Supongamos que yo abro el proceso hoy 23 de mayo, acepto consultas hasta el 15 de junio y recibo propuestas el 20 de junio, hasta el 20 de junio. Los proveedores van a hacerme demostraciones en sitio, revisar, y esto va a tener unos espacios y unos tiempos en el cronograma. Yo voy a recibir sus propuestas, ya dijimos que hacia el 20 de junio, por lo tanto revisaré entre el 20 de junio y el 20 de julio la propuesta, evaluaré y haré la selección y publicaré mi selección. Si selecciono a 2, por ejemplo, voy a negociar con 2 el 31 de julio, la evaluación final será el 10 de agosto y por lo tanto estaríamos planeando iniciar nuestro proyecto hacia mediados de ese mes. Esto es nuestro cronograma que claramente nos va a permitir medir si vamos bien, si vamos atrasados, si los proveedores están cumpliendo con cada uno de los elementos que estamos pidiendo en la propuesta y demás. Después viene el tema de instrucciones especiales. Habrán instrucciones especiales que yo le quiera dar a los proponentes. De hecho, una instrucción especial es que firmen un acuerdo de confidencialidad y puedo decirle qué temas debe tener en cuenta para hacer su propuesta. Entonces, ojo que usted tiene que identificar su propuesta con este código. El idioma de la presentación de la propuesta es en español. Los documentos que debe entregar con su propuesta son sus estados financieros, su brochure de su portafolio de bienes y servicios, las certificaciones por lo menos de 3 clientes de contratos superiores a tanto. Esos son los documentos que le debe pedir el contratista al contratante. Claramente cada documento debe tener un sentido y una orientación para poder solicitarlo y pues obviamente evaluarlo versus lo que se entrega. Tenemos un requerimiento que es la capacidad financiera mínima. Le estamos diciendo que estos son los formatos que debe usar y le estamos indicando puede ser a alto nivel, no vamos a ir hasta el nivel de detalle porque le estaríamos diciendo qué es lo que debe responder y cómo. Los criterios de evaluación y selección de la propuesta con los mínimos de aceptación, le estamos diciendo cuáles son los aspectos económicos y contractuales que debe tener en cuenta. Es decir, le estamos informando todo. Eso es aquí en esta presentación inicial, digamos, un modelo que busca solicitar toda la información más relevante y hacer, digamos, un proceso importante de análisis a partir de lo que se pueda recibir. Tenemos condiciones específicas. ¿Qué cosas pueden ser esas condiciones específicas? Por ejemplo, la estrategia de implantación. Si yo tengo una red de bancos en todo el país e incluso fuera de Colombia, y es una implementación que va a todos los países, ya sea que porque es el proyecto de cambio de imagen corporativa o lo que fuera, que puede abarcar no solamente nuestro país, sino todos los países en los cuales esta red bancaria está, pues se lo debo decir. Su estrategia de implementación debe cubrir, debe permitir, debe realizarse, debe priorizar estos países. Eso es, o debe priorizar estas regiones. Haga su estrategia de implementación basado en esto que yo le estoy diciendo, porque eso va a ser importante para mí en la evaluación dentro de mis criterios de desempeño suyos. Le tengo que contar cuál es el enfoque conceptual y no solamente el enfoque conceptual. Si ustedes se dan cuenta allí, por ejemplo, este es un proyecto claramente hipotético, pero estamos diciendo que no solamente estamos comprando un software, sino que estamos hablando de un plan de gestión de calidad, un plan de gerencia del proyecto, unas garantías, un proceso de conversión, una capacitación, un entrenamiento, un diseño de procesos y procedimientos. También le estamos comprando infraestructura de hardware y software, redes y telecomunicaciones, es decir, es un proyecto importante. Todo lo que está aquí
es lo que él debe hacer. Este capítulo se lo debe leer el proveedor al detalle. Si se lo lee al detalle y le queda claro, va a presentarnos una buena propuesta. Si lo lee y no entiende ni 5, pueden pasar 2 cosas. O pregunta en los tiempos en los que puede preguntar, y si se le pasaron ya no preguntó, realmente pueden pasar 3. 2, hace su mejor esfuerzo por presentar lo que entendió. O 3, presenta lo que se le ocurre para ver qué pasa. Muchos proveedores se quedan con un negocio a partir de una decisión como la tercera. Presentemos esto a ver qué pasa. Pero no entendí nada, pero pues allá creo que tampoco la tienen clara, así que si me sonó la flauta, es decir, si tuve suerte, me van a seleccionar. El siguiente punto que está aquí en este ejemplo de términos de referencia es: tenga en cuenta cuáles son sus tiempos. Pida, pero también pida respecto a los tiempos en los cuales usted lo necesita. Yo he estado de los dos lados, yo he estado del proveedor y del cliente en mi vida, en mis años de experiencia. Y a veces uno no se da cuenta de todo lo que le falta por contarle a un proveedor para que presente una buena propuesta. Y a veces uno como proveedor no sabe qué es realmente lo que está pidiendo el cliente y escribe lo que se le ocurre. En ese orden a veces seleccionan a este porque le pareció la idea más novedosa o innovadora y realmente ahí no había nada de innovación, había pura casualidad. Hay que decirle incluso, mire, yo esperaría que eso estuviera para mayo o para junio, y usted tiene que hacer los procesos de calidad usted, señor contratista. Bueno, el siguiente punto es cómo se recibe y cómo se entrega la solución. Por ejemplo, yo tengo un contrato de mantenimiento y soporte, entonces yo le voy a exigir a usted un contrato, o le voy a exigir a usted que se adhiera a mi contrato global de mantenimiento y soporte, que me presente su propuesta con este contenido. Es buena práctica hacer una presentación con el contenido sugerido o con el contenido exigido, porque al contratante le va a ser mucho más fácil hacer la evaluación. Es decir, la estructura de la propuesta que le puso es la estructura que debe seguir. Por lo tanto, él podría tomar las 5 o las 3 propuestas que le llegaron y saber, en este capítulo, ¿qué es esto? Este contestó aquí, este contestó aquí y este contestó aquí. ¿Cuál está mejor? Eso ayuda a focalizar la revisión. Y le podría entregar los diferentes anexos y estructuras de contenido, tanto de propuesta técnica como comercial, más otros elementos que pensaría que podrían ayudarle a hacer sus estimados. Ahora entonces vamos a hablar de los mecanismos para elaborar la propuesta. ¿Qué cosas le estamos revisando a lo que le estamos indicando al proponente que debe escribir? Ya le dijimos nuestros requerimientos, le dijimos lo que necesitábamos, le indicamos cuándo lo necesitábamos, en qué cantidades, con qué requisitos, con qué calidad. Le preguntamos si tenía la capacidad de hacerlo. Le dimos todas las referencias geográficas, es decir, tratamos de decirle absolutamente todo, y como práctica de calidad el PMI dice: no solamente pida lo que usted necesita, sino tenga en cuenta que usted debe estimar eso cuánto cuesta. No le deje al proveedor toda la estimación. Estímelo usted, así sea solo para tener un registro de comparación. La mala práctica es tal que muchas veces ni siquiera sabemos si eso que estamos pidiendo cuesta lo que estamos diciendo que debe costar. Entonces pedimos el cielo y la tierra, pero por 3 millones.
Les voy a traer una historia de un tema que tuve que resolver por estimaciones. En un proyecto tuvimos que preparar una propuesta en la cual la propuesta tenía ciertas ambigüedades. Preparamos la propuesta y establecimos los montos estimados asociados a esa propuesta. Y claramente sabíamos que teníamos alguna desviación, pero no era clara cuál era la desviación porque pues, existían ambigüedades en los términos de referencia. O sea, podríamos estar cercanos a lo que estaba pidiéndose y teniéndose como recurso, podríamos estar desviados, no lo sabíamos realmente. ¿Qué hicimos? Nos jugamos el proceso, pues muchos proveedores deciden hacerlo si miden como el nivel de riesgo y lo tienen pues al menos en un estimado y eso está en el costo de la propuesta. Resulta que cuando iniciamos el proceso, a los tantos meses, nos dimos cuenta que eso no iba a ser lo que íbamos a construir, ni en calidad, ni en cantidad, ni en tiempo. Y lo que nos hizo fue reevaluar la manera como habíamos hecho la contratación. Nos sentamos con el cliente, le explicamos qué era lo que estaba ocurriendo y cómo estaba ocurriendo. Tuvimos unos meses de conflicto con el cliente, porque claramente el cliente no entendía por qué estábamos diciendo que eso que había pedido estaba mal pedido y que eso nos estaba afectando. Es una situación que creo que es natural y que para los que estén en este momento haciendo este diplomado, si han sido proveedores saben que eso es parte del proceso. O sea, si yo me equivoco como contratista y el contratante se equivoca, pues obviamente tenemos que iniciar un proceso de negociación. Y en ese proceso de negociación, alguna de las partes tiene que ceder. El mecanismo sobre el cual se debe hacer el manejo de la decisión debe ser, o digamos, el modelo es que aquí vamos a ganar todos. En teoría yo no debería estar ganando a costa de lo que el contratista pierde, ni al revés. Entonces, tuvimos bastantes disputas alrededor del tema, fueron varios, como dijimos, varios meses que estaban en ese momento en juego en el proyecto. Estábamos teniendo algunos retrasos que también nos iban a poner en otros aprietos. Y entonces finalmente, después de muchos ires y venires, logramos resolver el tema. Creo que no fue una solución gana-gana, sino pierde-pierde, porque el contratante dijo, bueno, yo cedo en esto, no me hagan ni esto, ni esto, ni esto. Y nosotros dijimos, listo, no hacemos esas cosas, pero páguenos más por esto. Esos mecanismos pierde-pierde normalmente no son buenos, porque al final él no obtiene lo que quiere, ni la otra parte obtiene lo que quiere. Fue una situación, como les repito, compleja de manejar. Generó muchas lecciones aprendidas de la manera como se estaban haciendo las propuestas, de cómo se estaban organizando unas propuestas a partir de unos términos y condiciones, y cambió también la participación de quienes estaban modelando los temas comerciales. Cuando yo soy contratista, muchas veces el que contrata o el que gestiona y gana el contrato es un área donde están las personas desde lo comercial, pero desde lo técnico no participa nadie. Y cuando llega el momento de empezar a ejecutar un contrato, si la parte técnica no participó, pues claramente va a haber una desviación importante en lo que la parte técnica consideraba debía haberse incluido o debía haber sido cubierto versus lo que la parte comercial
consideró que debía haber sido la negociación y el margen que iba a ganar la empresa. Esas dos cosas no van a estar en la misma línea porque obviamente los intereses son distintos. El interés de un área comercial es vender, facturar, generar utilidades, ganarse una cuota, cumplir una cuota, ganarse unos bonos, versus el área técnica que tiene unas metas y unos indicadores de motivación distintos, totalmente diferentes. En ese orden de ideas, si mis indicadores de desempeño son tan diferentes de los del otro, sobre todo cuando estamos haciendo contratación, pues claramente tenemos enormes problemas en la visión y el abordaje del proceso. Tanto unos como otros van a estar caminando en líneas de acción diferentes y eso va a afectar definitivamente la calidad del proceso. Recordemos lo que decía nuestro amigo Deming: romper con las líneas entre los departamentos, o sea, romper esas islas, hacer que los departamentos trabajen en conjunto, hacer que ese trabajo conjunto pueda facilitar una visión compartida y un abordaje de equipo. Y recuerden que también decía que no estaba de acuerdo con las evaluaciones como se hacían desde la perspectiva de los planes de desempeño y de las calificaciones y pagos asociados al logro de 5 indicadores personales. Esos indicadores personales generan una competencia para ganarse el indicador, más no para generarle valor a la empresa. Esa es la razón por la cual en nuestro caso, ya para terminar de contarles cómo terminó la historia después de la pérdida que se tuvo, porque finalmente, como fue una negociación pierde-pierde, todos perdimos, perdió el cliente porque en su negociación no obtuvo lo que quería, lo que necesitaba, perdió el cliente del cliente porque no recibió lo que se debía recibir basado en la condición del mercado, los avances tecnológicos, los beneficios integrales. Perdieron las directivas porque en este caso del cliente, porque pues finalmente muchos de los indicadores individuales no se cumplieron. Algunos de los objetivos estratégicos estaban asociados a desempeños por área y esta solución pues generaba unos desempeños particulares por área que no se iban a lograr debido a que no logramos llegar a un acuerdo. Y desde el punto de vista del contratista, que éramos nosotros, pues hicimos una inversión en horas, en tiempo, en gente que no logramos cumplir, que no logramos cubrir con las facturaciones. Tuvimos unas reducciones muy importantes en las utilidades que esperábamos percibir. Claramente si la organización que es contratista o que es proveedora no logra sus metas y sus cuotas, pues tampoco los que están relacionados con esas metas tampoco van a recibir la bonificación, por ejemplo. Entonces muchos de los que estuvieron involucrados que tenían metas asociadas a facturación y a ventas no recibieron sus bonificaciones. Hubo una enorme reflexión que incluyó grandes regaños de todas las partes al interior de la empresa, porque finalmente todos nos equivocamos. Se equivocaron los directores, el presidente, los vicepresidentes, los consultores, los comerciales, los técnicos.
hubo recriminaciones de lado y lado. En ese momento salieron a flote, digamos, algunas como dijera yo, algunas historias guardadas. Como vio, es que siempre que ustedes venden, esto es lo que pasa, pero esta vez no pudieron seguir vendiendo como lo querían seguir haciendo. Unas enormes diferencias de posiciones, unas fracturas que no se evidenciaban así de relacionamiento. El comercial y el técnico se odiaban, pero con ese odio convivían. Y pues prácticamente el técnico renegaba todo el tiempo en todos los proyectos de la manera como se había vendido y de la manera fácil como el comercial obtenía el recurso, el dinero, tenía mejor nivel de vida, tenía más pagos, tenía más viajes, tenía más premios y el trabajo sucio le quedaba a los técnicos. Es posible que ustedes estén pensando en sus propias situaciones o en cosas que de pronto les hayan contado tantos comerciales como técnicos como empresas que han estado en esas situaciones con proveedores. La gran reflexión es todo esto desde el management, como lo dice Deming, debió haber sido resuelto. Es decir, una organización no debería caer en una situación como esa. No les digo los montos de los contratos de los que estamos hablando, pero eran contratos muy grandes, que además pérdidas como esas solamente las podían solventar empresas muy grandes, multinacionales con mucho músculo financiero. Si esto le hubiera ocurrido a una pyme, no sobrevive. Una pyme no es capaz de sobrevivir a una negociación como esa o a una situación como esa donde evidentemente hubo tantas fallas que prácticamente comprometían los recursos de los próximos 6 meses de la organización. Una pyme no tiene cómo sostenerse en una situación así. Por lo tanto, el tema de calidad es crítico. La calidad en la gestión de proveedores es muy crítica. Recordemos que el mundo está cambiando desde hace pues, muchos años, o sea, a principios o a mediados del año 2000 empezamos a hablar de cómo se iba a tercerizar todo. Y hoy las organizaciones casi que tienen tercerizada hasta su cadena de valor. Hay organizaciones que empleados directos son mínimos, el resto son tercerizaciones. Y si estamos delegándole a proveedores el valor y la generación de valor en la cual está comprometida la empresa, tenemos que tener mecanismos de gestión de calidad válidos, tenemos que tener la capacidad de manejar, no quiero decirlo así porque no es así, es que ese es el problema. A veces yo digo, es que yo tengo que manejar a este proveedor. No, usted no tiene que manejar a este proveedor, usted tiene que administrar la relación con ese proveedor. Usted tiene que asegurar que esa relación funciona. Usted no tiene que extraerle la sangre al proveedor para sacarle el beneficio. Tiene que cambiar la manera como nos relacionamos, cómo pedimos, cómo internamente nos coordinamos y nos volvemos coherentes y transversales, porque si todo lo estamos tercerizando vamos a tener, hay organizaciones que tienen fácilmente 50 proveedores haciendo su trabajo. Y puede ser que entre todos no se hablen, puede ser que ni siquiera sepan qué hace el otro y pueden estar sentados incluso en el mismo espacio. Entonces, para terminar, quisiera que esto fuera, digamos, este final, una gran reflexión. Vamos a avanzar en la siguiente sesión a lo que es
a lo que es en lo que pues estábamos haciendo el análisis, y es la propuesta, puesto que a partir de lo que nosotros le vamos a decir al proveedor que queremos recibir, hay mucho más que el simple hecho de pedirle unas respuestas técnicas y un presupuesto. Hay mucho más responsabilidad que el simple hecho de decirle, dígame usted cómo me lo soluciona y cuánto me cuesta y punto. Realmente las organizaciones tienen que volverse mucho más eficientes y mucho más comprometidas con la calidad total, y eso involucra tener claridad de cuántas son las interacciones que se requieren y cómo manejar la coherencia y la transversalidad en todos los procesos, de tal manera que todos los participantes y todos los actores en la generación de valor realmente puedan estarlo generando como es. Con esto entonces terminamos nuestra sesión número 10. Les agradezco su participación. Espero que estas reflexiones sean de utilidad para todos y que realmente promovamos como buenos apóstoles, ahora que podemos decir que tenemos un apostolado en gerencias de proyectos, estos buenos modelos y prácticas. Muchas gracias.